los labios de un hermano que se deja usar del Señor. Que Dios te bendiga, Wilcom. Dios te bendiga, Milagros. Definitivamente, Milagros me quiere mucho. A lo largo del culto he escuchado como que hay un culto alterno allá atrás. Pastor, a Ángel David Luciano Díaz hay que ponerlo de disciplina. Guárdesela por ahí. La base bíblica de este mensaje la hemos tomado de Mateo 24:35. Y la palabra de Dios se lee en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice así: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Le damos gracias a Dios por sus benditas palabras. No sé cuándo uno va a predicar, como que todo termina más rápido. Yo me estaba gozando con esa alabanza y de repente la hermana Milagro, ya llegó la hora de predicar. Yo estaba bien ahí gozándome, no se crean. Este mensaje en principio lo habíamos titulado como la Biblia, nuestra compañera de 1000 batallas, pero decidimos cortarlo a simplemente la Biblia, nuestra compañera. En su infinita misericordia, Dios nuestro Padre que está en los cielos, pero el hecho de que esté en los cielos no significa que cada día y cotidianamente no haga acto de aparición en nuestras vidas, nos ha dado tanto, y por tanto que nos ha dado, tenemos tantas ricas y abundantes bendiciones que muchas veces damos todo lo que tenemos por dado sin detenernos a pensar, valorar y agradecer las buenas cosas que nuestro Padre en Cristo Jesús ha dispuesto para cada uno de nosotros, primero como criaturas y luego como hijos. Entre las innumerables cosas que Dios ha dispuesto a nuestro favor, podemos mencionar el sol que nos ilumina a todos por igual y que hace la vida posible en la tierra. La luna, que como astro natural controla la estabilidad de la tierra. Nuestro planeta, que es el hábitat perfecto que Dios creó para que viviéramos nosotros exclusivamente. El oxígeno que entra a nuestros pulmones e irriga nuestro cuerpo y prolonga la vida de nuestras estructuras orgánicas. La tierra, que produce todo, absolutamente todo lo que necesitamos y más para vivir. El agua, que no solo nutre y limpia nuestro cuerpo, sino que nacemos de ella en el bautismo que nos conecta a Cristo. Y podría, sin temor a equivocarme, pasar la mañana entera diciendo todo lo que Dios ha creado en favor de nosotros y que por nuestro día a día no hemos sabido dimensionar a su justa dimensión y por tanto no hemos sabido agradecer a la altura que se requiere. Entre estas muchas cosas que se nos pasa a agradecer a diario, sin duda se inscriben las santas y benditas escrituras que nosotros hemos llamado Biblia. Por más robusta, chipiante e inventiva que pueda ser nuestra imaginación, créanme lo que les digo, no logro imaginar cómo estaría el mundo de hoy sin la Biblia tal y como la conocemos. Y para esto le voy a dar un minuto, un solo, y vamos a pensar en cómo estaría el mundo sin nuestras santas escrituras, sin lo escrito, sin nuestro manual de vida. Vamos a tomar un minuto en ese escenario para reflexionar sobre esto, un solo.
y empezamos a contar. Yo no sé a ustedes, hermanos, pero lo único que al imaginar un mundo sin Biblia llegó a mi mente y a mi corazón era caos y oscuridad. Imagino cómo cada quien se haría una idea personal de Dios. Visualizo cómo los poderosos de este mundo intentarían robarnos todos los bienes que nuestro Padre del cielo nos regaló, como el discernimiento, el amor al prójimo, la libertad, la igualdad entre los hombres, el derecho, la bondad y de forma general todo lo que se llama bien. En definitiva, creo firmemente que la humanidad se precipitaría o caminaría a pasos adelantados hacia su propia destrucción. Por más chipeante, robusta, inventiva o cualquier término que aquí pueda utilizarse, que esté en nuestra imaginación, entiendo que escribir la voluntad de Dios fue parte del ingenioso plan que nuestro Padre estructuró para asegurar nuestra salvación en Cristo Jesús. Es que, de alguna forma, lo imagino en su santo templo estableciendo sus postulados de vida, lo que quiere y busca en nosotros, sus deseos hacia nosotros, la finalidad, no podrían ser expresados únicamente por medio del vacilante hombre que, aún conociendo y teniendo trato directo con Dios, que aún conociéndolo y teniendo trato directo con Dios, se desvía. Si no, pregúntenle a Adán y Eva. O que por avaricia pudiera incluso contra la voluntad de Dios querer maldecir aquello que Dios había dicho que deberíamos bendecir. Si no, pregúntenle a Balán. Definitivamente era necesario que la voluntad de Dios se escribiera, evitando las operaciones malintencionadas que nacen de los deseos carnales de los hombres. Por tanto, la comprensión de las Santas Escrituras sería estricta. No quiero tan siquiera imaginar cómo serían las formulaciones de las leyes humanas sin una noción bíblica de las cosas, y mucho menos imaginar cómo sería la aplicación de la justicia sin los principios orientadores legados por Dios en sus Santas Escrituras. Señores, si desde la formulación de las leyes, si desde el amor al prójimo, si desde la compasión, si hoy estamos mal, imagínense ¿cómo estaríamos sin la guía de las Santas Escrituras? Por cientos de años, la Biblia ha sido escudo de las buenas causas. Sus postulados han enfrentado a príncipes y reyes de este mundo. Ha creado una línea divisoria visible entre lo que está bien y lo que está mal. Los que argumentan por el bien obtienen de las Santas Escrituras todo lo que necesitan para saber que van en la dirección correcta y no desmayar, diciendo a todo pulmón: a Dios servimos, y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? La ausencia de las Sagradas Escrituras haría que la lucha por vivir una vida piadosa en Cristo Jesús sea aún más difícil, intentando las fuerzas del mal, ahora con mayor eficacia, eliminar cualquier expresión de cristiandad en la vida de la gente. Debemos entender que sin la Biblia habría un vacío enorme y la capacidad del hombre de conocer a Dios tal y como nuestro Padre es, quedaría ampliamente limitada. Es que me pregunto, y hablando de conocer a Dios un poco, ¿quién de nosotros está preparado para conocer en carne al Dios que nos muestra la Biblia? Y aquí se abren un sinnúmero de preguntas. ¿Tenemos nosotros la fortaleza para resistir ser apartados de Dios como lo fueron Adán y Eva? ¿O tendríamos la convicción de Noé de construir un arca?
¿Podríamos nosotros ver y escuchar a Dios en la zarza ardiendo como Moisés y permanecer de pie como Él lo hizo? Y aún más, ¿tendríamos nosotros la pericia que tuvo Moisés de argumentarle y a pesar de su tartamudez hablarle? Y por favor, ¿podríamos nosotros cumplir fielmente los mandatos que Moisés recibía face to face de parte de Dios como Él lo hizo? Y por favor, no me hablen de la peña. ¿Podríamos confiar tan plenamente en Dios viendo uno de sus ejércitos más poderosos y en fe levantar una vara y Dios abriría el mar? Miren, hermanos, yo prefiero leer todo esto antes que vivirlo. Yo le doy gracias a Dios porque yo no estuve ahí viendo la crucifixión de Cristo. No sé si tal vez yo hubiera sido Pedro y lo hubiera negado. Yo prefiero leerlo ahora que enfrentarme en carne a todo ese sufrimiento. Y Dios lo predispuso así. Dios quiso robustecer nuestra fe a través de las lecturas bíblicas, de las lecturas diarias de la Biblia, como diciéndonos, tal vez ustedes no están preparados para soportar todo esto, pero yo he dejado un legado bíblico que les va a dar fuerza en cada etapa de sus vidas. En una aplicación meramente personal en la vida del creyente, podemos decir que la Biblia es tan eficaz que convierte a sanguinarios en hombres de bien, a prostitutas en mujeres de pudor y respeto, a borrachos en hombres sobrios, a derrochadores en buenos administradores, a perseguidores de cristianos en fieles, si no pregúntenle a Pablo, a iracundos en hombres dóciles, a lo Pedro. Nunca vi ningún libro con este poder transformador. Entonces recuerdo que la Biblia no es cualquier libro. Usted tiene en sus manos lo escrito y lo diseñado por Dios. Si usted utiliza otro libro que no sea la Biblia, pudiera tener en sus manos lo estructurado por hombres. La Biblia, tal y como la conocemos, fue divinamente inspirada. Al leer la Biblia, el lector que dispone su corazón deja de lado lo humano y se conecta en tierra a lo divino. Y ahí, en la intimidad de su casa, en la tranquilidad de su conciencia, cada letra, palabra, cada versículo, cada capítulo provoca una activación del mundo espiritual a su favor. Y Dios, con ojos de amor, nos mira y dice: Él, ella me busca. Y comienza un sinnúmero de operaciones espirituales que son indescriptibles, pero esenciales y únicas a cada persona. Esto es lo que llamamos el trato de Dios con cada ser humano, que eliminan la ceguera espiritual con que llegan estas almas y provocan una sensación de paz, tranquilidad, regocijo, gozo y confianza que no podríamos conceptualizar, ni que dijéramos ni pronunciáramos 1000 mensajes como estos. Sin embargo, aquellos que busquen la Biblia para contender en contra de su contenido y no para edificar, tergiversarán el contenido bíblico, sacando de contextos muchas afirmaciones que para nosotros son verdades irrefutables. Esta gente se encaminan a la perdición eterna, no por voluntad de Dios ni por el contenido de la Biblia, sino por el espíritu de error que han permitido que entre a sus vidas. Cuando escuchamos las expresiones de estos hijos de las tinieblas, debemos estar equipados para defender nuestra fe, pero en la paz del Señor, porque escrito está: dura cosa es dar coces contra el aguijón. Para cada momento siempre existe una respuesta que Dios dejó para cada uno de nosotros estapada en la Biblia, de modo que las Santas Escrituras están diseñadas para ser un oráculo que nos enseña qué hacer y qué no hacer en cada situación. Para los momentos difíciles, Dios nos dejó importantes lecciones. Cuando enfrentemos tristezas, vamos a recordar Isaías 51:12. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y el hijo de hombre que es como heno?
Cuando estemos cansados, Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando falte algún bien, Filipenses 4:6 nos dice: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo, porque Él ha hecho. O Mateo 6:33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. No obstante, al tratar este tema, Dios inquieta mi corazón y me dice que no me puedo marchar hasta que no diga 5 o 6 serias advertencias que tiene la comprensión de nuestras santas escrituras. Fíjense algo, hermanos. Existe un detalle que no debemos ignorar, no debemos pasar por alto. Y es que cuando Dios escribió los 10 mandamientos que le dio Moisés, los escribió en piedra. No lo escribió en papel, los escribió en piedra, como hablándonos de la inmutabilidad de su palabra, de la firmeza de sus postulados y de la dureza de la palabra para aquellos con conciencia cauterizada y pensamientos entenebrecidos. Escrito está en Gálatas 1, 8, 11. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora repetimos: si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradaría a los hombres, no sería siervo de Cristo. Segundo, debemos generar confianza. Cuidado con recurrir constantemente a las traducciones del original que modifiquen el sentido de lo que leemos. El creyente debe tener la confianza de que lo que lee es real y genuinamente la palabra de Dios, y por tanto debemos tener cuidado, pues no debemos incentivar dudas respecto a la Biblia que usamos. Creo especialmente que el Espíritu Santo es el guardián de la palabra, pues escrito está: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. La Biblia debe ser aceptada, y esta es la tercera advertencia, tal y como fue escrita. Señores, no debemos racionalizar los conceptos bíblicos basados en las limitaciones de nuestro propio entendimiento. Debemos entender que todo lo que Dios haya hecho está bien hecho simplemente porque Dios lo hizo. Debemos evitar a toda costa estar cuestionando cosas que Dios hizo basado en nuestros valores actuales. Debemos entender que cada accionar de Dios hay una realidad espiritual implícita que por nuestro limitado entendimiento tal vez nunca llegaremos a entender, pero que siempre debemos aceptar. Dios es perfecto y punto. Recuerde que Job quiso, y a mi modo de ver, quiso cuestionar a Dios en algún momento. Y en buen dominicano, el boche más épico que yo he podido ver en la Biblia se lo dieron a Job. Y ahora, ¿qué pasaría con alguno de nosotros? La Biblia no tiene que ser validada por la ciencia. Y esto es algo que constantemente yo discuto y peleo y repito. Mire usted, veo una no muy sana tendencia a querer comprobar todo lo que dice la Biblia bajo los postulados científicos. La Biblia es verdad y punto. Nuestra fe no debe crecer ni disminuir porque la ciencia logre confirmar o no ciertos relatos bíblicos.
Cuando nosotros miramos mucho la ciencia y creemos en los relatos bíblicos con mayor fuerza, cuando son validados por la ciencia, de forma paralela, podríamos estar poniendo en duda aquellas cosas que la ciencia hasta el momento no ha sido capaz de validar. En resumen, no voy a creer más en la historia de Moisés porque encontraron las ruedas de los ejércitos egipcios. Y no voy a creer menos en la existencia del arca del pacto porque no se sabe dónde está. En definitiva, no me importa lo que digan, lo que está escrito es verdad y punto. La Biblia está completa. Todo lo que usted necesita saber para lograr la salvación en Cristo Jesús ya está en la Biblia, de forma tan clara que el más torpe no se va a extraviar. La Biblia no debe ser completada por ningún libro, su contenido es perfecto. Buscar otras fuentes, lo único que podrías encontrar es mucho extravío y perdición. No existen más textos que nos lleven y nos enseñen la salvación que lo que ya están escritos. Estas operaciones que nosotros hacemos con base a nuestra curiosidad, lo único que nosotros podríamos encontrar es perdición eterna. Porque hay muchas cosas que se han escrito, pero no todo lo que se escribió fue escrito de las manos de Dios. Y de eso debemos cuidarnos. Y una última advertencia, y ya para finalizar. Miren algo. A veces cuando nosotros tenemos cierto tiempo en el Evangelio, Dios nos llena de autoridad. Y nosotros a veces pensamos que esa autoridad, basado en eso, nosotros podríamos quitar, poner, inclusive a veces insinuamos corregir. Esto es muy peligroso, hermanos. Nosotros debemos saber que el mal que decía la alabanza que nosotros debemos combatir no se va a combatir con operaciones propias de nuestras propias concupiscencias. No se va a combatir con lo postulado que nosotros entendemos que son. Se va a combatir con lo postulado que dice la Biblia. Y si usted no cree en esto, el mismo Jesucristo, cuando se iba a enfrentar al diablo, él mismo utilizó la Biblia para reprender al diablo, porque le dijo: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene y habla nuestro Señor Dios Todopoderoso. No somos nosotros, no son nuestros razonamientos, no son nuestra ciencia, no es nuestra profesión, no es nada de eso. Es simple y llanamente el Espíritu Santo llevándonos a toda verdad. Y si algo contradice la Biblia, anatema es. Dios les bendiga.